Ya no siento esa aflicción. Al Señor me quiero postrar para que mi alma lo pueda adorar y mis ojos miran hacia Él, recordando su fidelidad. El socorro viene de mi Dios, porque su cuidado me amparará. Él calma mi alma, descansa mi ser. Él cuida de todo, Él cuida de ti. Descansa en sus brazos, Él quiere tu bien, pues Dios no desprecia si clamas a Él. Confía, entrega, espera, va a estar todo bien, todo bien. Confía, entrega, espera, va a estar todo bien, todo bien. Confía, entrega, espera, va a estar todo bien, todo bien. Radio Omega, la estación de la vida. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Y yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me
9 da manhã em ponto, muy buenos días. A partir de ahora, por Radio Mega, el programa Punto de Fe. Olá, muito buenos dias a todos, buenos dias a toda a nossa audiência, buenos dias a você, senhora de la casa, que está aí preparando já a comida para mais tarde, não? Já está aí arreglando a casa, limpiando. Você que me escuta de seu carro, yendo hacia seu trabalho, buenos dias a você que já está em sua oficina e aí conectado com Rádio Omega, não? Porque você está aí todo o tempo conectado com nós outros. Buenos dias a todos. Que Deus les bendiga, que haga esta semana ser uma semana bendita, uma semana próspera, uma semana onde coisas buenas nos cheguem. Porque essa é a vontade de Deus. Que quando nós outros andamos com Ele, coisas buenas sempre nos vão a suceder. 9 da manhã, um minuto, eu já tenho aqui comigo a senhora Guadalupe, que é especialista em assuntos de paranormalidade, de brujeria. Senhora Guadalupe, buenos dias. Buenos días, obispo, que todo mundo tenga un excelente inicio de semana. E senhora Guadalupe, esta semana nós vamos estar falando sobre algo importante, que será o banho que vamos fazer neste viernes próximo, porque haremos 7 banhos. Así es. 7 banhos. E vamos começar com o banho del agua del mar. Exactamente, el mar que tiene tantas cosas buenas, obispo, que tiene vida, que trae tantas maravillas para el ser humano, pero también muchas cosas negativas. E é certo que se hace muito trabalho de brujería no mar. Así es, obispo, muchos trabajos de brujería, terminando hasta con la vida de una persona para matarla. Hasta esse ponto. Hasta ese punto, obispo. Bueno, Exactamente. a senhora Guadalupe vai estar falando sobre isso aqui no programa de hoje, então seria bueno que você hablara com seus conhecidos, que você compartilhara nossa página, compartilhara aí a página de Rádio Omega, a minha, a de Universal México, enfim, todas as redes sociais que estão a serviço da igreja, para que você pueda compartilhá-las e assim podamos ter mais gente aqui com nós outros conectadas em el programa, que estará de 1 hora apenas, ok? 9 da manhã com 2 minutos. Eu quero falar-lhes algo muito importante, uma palavra de fé. Você tem uma Bíblia? Então, tem a Bíblia em sua mão, já la deixe aberta em Deuteronômio capítulo número 10. Deuteronômio 10, uma palavra de fé para você. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Escuche ahora la palabra amiga del obispo Franklin. Dice assim na Escritura Sagrada, em el capítulo 10 de Deuteronômio, verso 12. Ele disse: Agora, pois, Israel, que pide el Senhor tu Deus de ti, sino que temas ao Senhor tu Deus, que andes em todos os caminhos, que lo ames e sirvas ao Senhor tu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e seus estatutos, que eu te prescribo hoje, para que tengas prosperidade. Observe, meu amigo, minha amiga. O que Deus ele quer de mim, ele quer de você, para que tenhamos prosperidade. Todos querem ser prósperos. A prosperidade não está conectada apenas com o econômico. Prosperidade está ligado a uma vida de paz, a uma relação familiar harmoniosa, a um corpo sano. Se a prosperidade ela vai mais allá do dinheiro. E Deus ele quer que tenhamos prosperidade. Ele não quer que nossa vida seja llena de limitações. Ele não quer que nossa vida seja llena de necessidades, que tenhamos que estar pedindo a um ou a outro favores. Não. Deus ele quer conceder-nos todo o que ele tem, absolutamente todo. Mas que é o que ele nos pede a câmbio? Que é o que Deus ele deseja de mim, que ele deseja de você, para que tenhamos uma vida próspera,
Ele nos ensina. E por isso, neste versículo 12 e 13 do capítulo 10 de Deuteronômio, Deus ele já deixa todo o secreto, ou a receita, chamémoslo assim, de como ter uma vida próspera. Ele resume isso nestas palavras, que és lo que o Senhor tu Deus pede a ti, Israel, sino que temas ao Senhor. Ele pede que tenhamos temor. Quando eu tenho temor a Deus, então eu procuro viver uma vida recta, não por los demais, mas por causa de Ele. Por exemplo, eu sou casado, há 26 anos de casado, vou cumprir 27 anos de casado. Eu lhe sou fiel a minha esposa. Mas sabe por que eu lhe sou fiel? Não apenas porque la amo, mas porque eu temo a Deus. Porque muitos homens, eles por não ter temor a Deus, então eles hacen cometem seus adultérios, suas prostituições, sem que a esposa se dê conta. Porque ele pensa, minha mulher não me está vendo. É verdade, quizás você consiga ocultar seu erro, sua amante, de sua mulher. Mas você não vai escondê-la de Deus. E o temor a Deus é isso. Muitas pessoas, por exemplo, elas têm seu celular, elas têm sua computadora, elas têm seu tablet, e todos com senhas, porque ela não quer que nadie sepa o que ela está vendo. Então, nadie sabe o que ela vê através de seu aparato. Não vê as páginas que ela entra, talvez páginas inadequadas, indecentes, páginas de pornografia, páginas que são sem moral. Ela tem uma senha, que ela esconde isso do marido, ela esconde isso dos padres, ela esconde dos amigos. Mas e de Deus? Será que Deus não vê o que você está vendo em seu aparato? Deus não vê o que você está vendo em sua computadora, nas madrugadas, nas noites? O temor a Deus é o que me hace entender isso. E não me deixa cometer o pecado, porque eu sei que aunque nadie me esteja vendo, Ele me está vendo. Esse é temor a Deus. O temor a Deus não me hace sentir medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho respeito hacia Ele. E porque eu o respeito, porque eu o considero, é que eu me desvio de todo aquele que contraria sua palavra. Isso é temor a Deus. E o que Deus estava pedindo a Israel era isso. Não és que temas ao Senhor, que andes em todos os seus caminhos. Ou seja, andar em los caminhos de Deus é seguir os seus passos, é seguir sua vontade. Porque muitas pessoas querem fazer suas vontades, elas querem seguir seus próprios caminhos e acabam, evidentemente, tomando malas decisões. Quantos matrimônios que hoje estão fracassados porque allá atrás a pessoa quis seguir sua própria decisão, seu próprio caminho. Ela não quis escutar a nadie. E hoje ela lo está pagando. Não é verdade? Ou seja, o erro do passado acabou trazendo as consequências, porque ela quis andar em seus próprios caminhos. Mas aqui ele disse que nós outros devemos temer a Deus, andar em seus caminhos, e ele disse, e que lo ames. E que lo ama. Quem ama, dá. Quem ama, dá. Quem ama, sacrifica. O maior secreto de um relacionamento é el dar. Você quer ser feliz em seu matrimônio? Então você tem que dar. Você tem que dar. Você tem que sacrificar em favor de la outra persona. Toda a Bíblia, ela refleja o verdadeiro amor e a verdadeira fé em uma sola palavra: dar. Disse que Deus amou ao mundo que deu
a su único hijo, a su unigénito. Entonces la Biblia se resume en esto, en dar. Se eu quero agradar a Deus, então eu vou a dar. Vou a dar minha vida, vou a dar minha obediência, vou a dar minha fidelidade, vou a sacrificar meu querer, vou a sacrificar meus desejos, vou a sacrificar minha vontade. Isso é amor. Eu amo minha esposa e por isso eu me sacrifico por ela. Eu dou. Ela me ama. Então, ela se sacrifica por mim. Ela me dá. Então, ele disse que devemos amá-lo. Amá-lo. E ele disse, e sirvas ao Senhor tu Deus com todo tu coração e com toda tua alma. Não com parte, mas com toda a sua alma. Jesus, ele quer toda a sua vida, todo o seu ser, todo o seu amor. Ele quer todo. Porque com Deus não há término médio. Com Ele és todo ou és nada. E ele disse mais, que guardes os mandamentos do Senhor e seus estatutos, que eu os prescribo hoje, para que tenhas prosperidade. Ou seja, se eu hago essas pequenas coisas que acabamos de falar-lhes, você terá prosperidade. Você terá a bendição de Deus em seu matrimônio. Você terá a bendição de Deus em seu trabalho. Você terá a bendição de Deus em seus filhos. Você terá a bendição de Deus em seus negócios. Você terá a bendição de Deus em seu corpo. Você terá prosperidade. Se você que me vê neste momento quer ser próspero, siga esses conselhos bíblicos, tão sencillos, mas que podem transformar, que transformam a vida de aqueles que decidem pô-los em prática. Por isso, meu amigo e minha amiga, é tão importante que você tenha um encontro com Deus. Por isso é tão importante que você se llene do Espírito Santo, porque és o Espírito Santo quem lhe vai guiar por esse caminho. És o Espírito Santo quem lhe vai fortalecer. És o Espírito Santo quem lhe ensinará todas estas coisas. E este miércoles, às 7 da noite, nós haremos Santa Comunhão. Vamos comer o corpo de Cristo e beber a sangre de Cristo, para que você pueda ser partícipe de estas promessas. Porque quando eu participo da comunhão, é porque eu estou assumindo esse compromisso. Eu estou aceitando o que Jesus me está oferecendo. E com certeza, se eu lo hago, eu serei prosperado. Eu vou uma pausa, em seguida eu regresso com uma história de uma vida transformada. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. La Santa Cena es una ceremonia muy especial. Es la representación del sacrificio del Señor Jesús a través del pan que simboliza el cuerpo y el cáliz con jugo de uva que representa su sangre derramada en la cruz para la remisión de nuestros pecados. Beban todos de él, porque esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Quien no come de su carne y no bebe de su sangre, no tiene parte con Cristo. Cuando participamos de la Santa Cena, nos apoderamos de la vida que el sacrificio del Cordero de Dios nos concedió por medio de su muerte y de su resurrección. Quien participa de la Santa Cena entra en alianza con el Señor Jesús y encuentra nueva vida que viene de Dios. Si es vida lo que usted desea, salud, paz, perdón, avivamiento, bautismo con el Espíritu Santo, entonces participe con nosotros este miércoles y juntos vamos a sentarnos a la mesa del Señor y celebrar con alegría y gratitud lo que Él hizo por amor de todos nosotros. Miércoles
a las 7 de la noche en el Templo de los Milagros, Avenida Revolución número 253, Colonia Tacubaya, en la Colonia Roma, Avenida Yucatán número 160, Antiguo Teatro Silvia Pinal, o en la Universal más cercana. Bem, eu tenho aqui a mi lado a Sônia Luna. Ella, antes de chegar aqui ao templo, parece que nasceu para sofrer. Hay muita gente que disse isso, não? Nasci para sofrer. Su caso era esse, Sônia? Sí, obispo, buenos días, señora Guadalupe. La verdad sí, porque uno viene cargando problemas desde la niñez, desde la raíz. El sufrimiento viene desde la raíz porque mi familia viene de Oaxaca. Ellos son tradicionalistas, se empiezan a inmiscuir en cuestiones de tradiciones, de brujería. ¿Es una tradición allá? Pues prácticamente sí es una tradición allá, es algo común. ¿De la brujería? Sí, es algo común, o sea, realmente... Entonces uno ya crece a... Sí, porque como muchas veces he oído, ¿no? Lo que es la brujería blanca y la brujería negra, entonces ellos van creciendo con esas tradiciones, ¿no? Con esos ritos, con esas formas de, pues que van a sembrar sus milpas y hacen sus ritos, matan animales para poder, para que le vaya bien las cosechas. Bien las cosechas porque la sangre la riegan. O sea, mi mamá me cuenta que mi bisabuela hacía todos esos ritos especiales para que pudiera ser fructífera la tierra. ¿Qué es eso? Pensando que todo eso pues es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de los ancestros, de los antepasados. O sea, es una cosa muy cultural, entonces. Es una cosa no muy es una, cultural. porque muchas veces la persona dice, no, pero eso no es brujería, es una cosa más cultural. Exacto, ¿no? O es algo que pues no en todos lados se da. Sin embargo, aquí sí, porque como comentaba, brujería blanca, brujería que aparentemente es buena, entonces te van inmiscuyendo en esas cosas. Yo recuerdo que cuando estaba chica, mi mamá íbamos, ¿no? Ya mi mamá había venido para acá, para la ciudad, pero nosotros íbamos a ver a los familiares y íbamos ahí como a hacernos limpias, ¿no? Entonces ahí se van abriendo puertas, portales, porque pues invocan espíritus, te hacen las limpias con el huevo, te escupen agua en la cara, entonces eso va abriendo brechas para que en vez de que te vaya bien, al contrario, no empiezas a vivir en sufrimiento. De ahí se viene se suscita todo porque mi mamá es madre soltera. Entonces ella empieza a crear odios, resentimientos, porque su misma familia la empieza a despreciar. En vez de ver un apoyo, precisamente porque ella salió embarazada, al contrario ve un rechazo, ¿no? Y empieza ella a crear odio y resentimientos. Y de ahí se genera todos esos problemas conmigo, inseguridades, golpes, pleitos, enfermedades. Entonces, y más allá de buscar una solución, pues igual aquí en México empiezas a buscar otras soluciones, como ir a ciertos lugares en donde creen en el ojo, en otra vez las limpias. Entonces, se hace una raíz. Es una cosa muy común, ¿no? Y me llama tanto la atención la facilidad que las personas tienen de caer en estas cosas. Sí. O sea, porque ya está tan en la raíz de la cultura que la persona ve eso como muy... Lo ve normal, porque realmente son, como comentaba hace un momento, son ritos. Incluso hasta cuando la persona fallece hacen una gran ceremonia, una ceremonia muy, muy, muy fuerte, pero que el trasfondo es invocar espíritus, ¿no? Precisamente para que el alma tenga paz. Ah, ¿sí? Exactamente. O sea, a senhora Guadalupe que está aqui, que é la especialista nesses assuntos de brujeria, a senhora Guadalupe, ela vem de Oaxaca, onde la tradição já leva a persona a essa cultura de la limpia, de la brujeria, pero por lo que ela me cuenta, não é uma coisa que eles veem como mala. No, no la ven como mala y la ven como algo que tiene que ser forzoso. Porque si ellos no se apegan a las leyes de uno que es la cabeza, hasta los echan fuera. Los echan fuera de su pueblo, los echan fuera de los lugares donde ellos viven, porque ellos no quieren entrar a esas tradiciones, a esas tradiciones donde se invocan espíritus, donde se matan animales, donde la persona, ella tiene
que hacer lo que se le está diciendo. Eu já escutei que aqui em México, Oaxaca é um dos lugares onde há mais brujeria. Así es. És aqui e Catemaco, vocês estão aí, Catemaco que está para lá de Veracruz, ou seja, que há muita brujeria. Así es, solo que Oaxaca es algo que es forzoso, o sea, tiene que ser a fuerzas, porque viene de una familia y a la que sigue le dejan prácticamente como si fuera una herencia. E ela tem que dar sequência a aquello. Tiene que dar secuencia, así Ou seja, es. de padre para hijo va passando. Sí, es donde se conocen mucho las brujas wiccas por causa de eso, de las tierras, que ellas trabajan con la naturaleza y que Exacto. dicen no soy mala, no hago nada malo, pero son las que llevan los animales para regar la sangre y que ese producto de bien, que no haya granizadas, que no haya cosas que venga a interrumpir el dar el plantío bueno. É uma cultura muito maya ou muito azteca? Muito azteca, não? Muy mixteca. 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 Muy mixteca, ¿no? De Mixteca y que... zapoteca, porque Oaxaca tiene muchas regiones y es muy rica en muchas cosas. Pero sí, como decía la señora Guadalupe, desafortunadamente es muy tradicionalista, demasiado tradicionalista. Entonces, antes de sembrar la tierra, se hace un ritual a los espíritus, Sí. se matan animales, se riega la tierra. La sangre en la tierra. Mi mamá me dice que a mi bisabuela mataba un animal tierno, bonito, que era un guajolote, así le llaman, que es el pavo. Entonces lo cortaban y la sangre la regaban en la tierra y otra parte se la tomaba mi abuelita. ¿Qué es O los eso? jueces. Entonces de ahí se va la raíz de todos los problemas y sufrimientos, que bueno, ahora yo lo entiendo, tanto de las generaciones de mi familia y todo eso, es de ahí, porque no hay de otra manera que no se pueda explicar tanto sufrimiento, tanto desprecio, tanto odio entre la familia, porque de ahí se desprendieron muertes, de ahí se desprendió envidias y a su vez precisamente también una de mis tías murió de brujería por la envidia. O sea, Y todo ahí, eso. obispo, no es lo que siempre yo hablo, que la persona dice, tú vas a sufrir, no te voy a matar, vas a sufrir en tu propia vida, vas a estar viva, pero muerta prácticamente. Aquí no, aquí vas a estar muerta. Yo te quiero ver muerta. O sea, ahí sí E matan há essa pelea entre familiares. entre famílias. Así es. Así es, sí. Desafortunadamente, pues hubo así peleas donde hubo muertes, hubo asesinatos, cosas muy, muy pesadas y en donde va creciendo mi mamá con ese odio y ese rencor y ese resentimiento. Pero ao venir à cidade, era a esperança de que as coisas Iban a cambiar. iam a cambiar. Pero você acabou cayendo no mesmo aqui na cidade. Así es. Yo cuando, yo nací de aquí, pero obviamente mi mamá me fue educando ahora sí que no en tantas tradiciones, pero sí ya en odio, en rencor, en resentimiento. Y entonces, fue buscando también otras ayudas, ayudas espirituales, ¿no? Pero no, nada le ayudó porque desafortunadamente a veces quieres las cosas a tu forma y a tu manera. Y eso fue lo que aconteció con Em mi tu mamá, vida ¿no? personal, o que passava? En mi vida personal de chica viví con mucho coraje de mi mamá hacia mí, con un odio porque me llegaba a pegar, me llegaba a insultar, me llegaba a humillar. Entonces tú vas creciendo con esa separación y te va afectando, te va afectando en tu vida de niña, con inseguridad en la escuela te va afectando en el entorno con las personas al convivir. Llegué a ser muy enfermiza del estómago, de la gripa, y así fui creciendo, ¿no? Y entonces después en la escuela me costaba trabajo. Incluso mi mamá me tenía que llevar a los psicólogos porque decían que yo era el problema por no poder socializar con los compañeros. Siempre me quedaba excluida porque me daba miedo, mucho miedo. Mi mamá me creó un miedo, un tormento muy fuerte, ¿no? Porque pues ella estaba mal. Y de ahí ya fui creciendo, pero también ya me fui rebelando. Viene la parte donde yo me fui rebelando, empecé a hacer cosas escondidas, empezaba a tomar. De a los 13 años probé lo que fue la primera borrachera, muy joven, la primera borrachera, pero escondidas, porque al final de cuentas me daba miedo mi mamá, ¿no? Que lo que me iba a decir, lo que me iba a pegar. Entonces, de ahí se fue desprendiendo una separación familiar muy fuerte, porque incluso mi mamá, después de todo lo que sufrió, ella se separó por completo de su familia, creando un odio y un resentimiento muy fuerte. Entonces, pues nada más éramos ella y yo, ¿no?
y problemas aquí, ella no podía tampoco ser sociable con las personas, siempre había pleitos, siempre había odio hacia las personas, entonces tú vas creciendo con toda esa situación. Ya después empiezo yo a trabajar y ahí obviamente pues me empiezo a independizar y todo, pero se desprende también ahora los vicios, el alcohol, el cigarro, la vida, el libertinaje, ¿no? El estar con uno, el estar con otro, la verdad, el no tener, el buscar el cariño que nunca lo tuve, pensé que lo podía encontrar en los amigos, en la bebida, en el cigarro. En parejas. En parejas, no sé, una vida muy fuerte porque, a veces tomaba y me perdía, ¿no? Pero yo recuerdo que muchas manos me manoseaban, o sea, es una situación muy, muy, fuerte, porque tú te acuerdas, o sea, aún en que estaba mal, yo sentía las manos, ¿no? De aquellos que también se sobrepasaban, ¿no? Entonces, te llegas a un momento dado a sentir asquerosa, ¿no? A sentirte sucia, a sentirte mal. Sin embargo, es algo que vuelvas al mismo lugar, sabiendo que eso no se hace sentir bien, al contrario, te hace sentir mal como mujer, vuelves a caer en lo mismo y en lo mismo, en lo mismo. Ya después de ahí, por la misma situación, yo tuve un problema, me escogí mucho en el trabajo también, salí a altas horas porque la verdad no quería estar con mi mamá, no, sabía que llegaba y eran pleitos, eran discusiones, eran situaciones así difíciles, y una vez saliendo del trabajo, yo fui asaltada, me picaron con un picayelo. Entonces, pues todo, ¿no? Ir al hospital, toda la situación y todo. Gracias a Dios sobreviví. Gracias a Dios, yo creo que Dios ya tenía un plan, ¿no? Para conocerlo. Y de ahí, pero más allá de recapacitar o de a lo mejor acercarte, al contrario, ¿no? Como que tomé ese resentimiento hacia Dios como culpándolo, ¿no? De, pues, ¿dónde estás, no? ¿Dónde estás? É muito interessante isso. A pessoa vai a brujos, ela vai limpias, ela se involucra com todas essas coisas, pero quando ela sofre alguma coisa, Deus é o culpado. Exacto. Deus é o culpado. O sea, Deus é o culpado porque não me escutas ou porque permites isso. O sea, pero a pessoa nunca se relacionou com Deus, pero ele é o culpado. Sí. Y de ahí, en vez de mejorar, pues vas empeorando, peor, porque vuelves una vida otra vez peor, llegas a lo mismo, a antros, fiestas, situaciones económicas, porque el dinero no me alcanzaba, cuestiones así muy, muy fuertes que a veces ni para el pasaje tienes, o sea, no ganas mal, pero ni para el pasaje tienes, porque todo te lo gastas, incluso llegas a comprar a los amigos, ¿no? Porque llegas a gastar, ¿no? A veces, lo que no tienes lo llegas a gastar con tal de agradar, de agradar a tener amigos, a invitarlos, y sabes que te vas a quedar a lo mejor sin comer, pero no importa, a lo mejor en una sola noche te gastas toda una quincena, ¿no? Y de ahí se desprende, vuelvo a tener un accidente ahora automovilístico después de una fiesta, también muy fuerte. Ahí es donde también otra vez vuelvo, ¿no? A decir, pues, ¿dónde estás, no? Otra vez como que a culpar a Dios, decir, ¿dónde estás? Pero para esto, antes de eso, busqué una ayuda, y la busqué, pero en los brujos. Mi mamá incluso fue la que me llevó nuevamente a buscar una ayuda en los brujos. Llegamos a ir a las casas de limpias, ahí me hicieron tratamientos con chile, operaciones, cosas, te haces de todo también, te metes en todo con tal de tener paz, porque lo que menos tienes es paz. Sentir ese amor, ese cariño, no lo tienes, entonces te dicen, no, haga estos ritos, prenda esta veladora, rece esto, pongas estas esencias, todo, haces de todo para poder sentir ese alivio para la vida económica, o sea, para todo. Y también te gastas tu dinero. Yo me gastaba en una sesión, la verdad, hasta 1,000 pesos, ¿no? Con tal de encontrar la solución a todo, ¿no? El vacío, el solución en la vida económica, en lo sentimental, en todo. Pero no, al contrario, me traje, como consecuencia de eso me traje un accidente, porque incluso el mismo brujo me dijo, ¿no? Yo puse una veladora en una ocasión y esa veladora se reventó bien feo, y le dije, oiga, fíjese que pasó esto, y el mismo brujo me dijo, es que o tú te vas a caer o tú vas a tener un accidente donde te vas a morir, ¿no? Pero también te vas a esos lugares, pero también está la incredulidad, porque yo dije, ay, está loco, ¿no?
O sea, quieres la ayuda, pero también siempre la incredulidad, ¿no? Y sí, desafortunadamente como al mes tuve ese accidente muy fuerte en donde también por poco perdía la vida. Pero no, ahora sí que por la misericordia de Dios, ¿no? Porque fue cuando pues mi mamá ya iba a la iglesia y fue que ella empezó a acercarse, a conocer y todo, y fue que me invitó. Pero aún así, después de todo eso, pues me rehusaba a ir, porque no pensaba que Dios me podía ayudar, porque a lo mejor de las veces pasadas donde yo decía, ¿dónde está Dios? Pues no vi, ¿no? Así como que la respuesta, yo quería ver a lo mejor, no sé, algo, ¿no? Una señal, o no sé, yo esperaba eso, ¿no? No sé. Entonces, pues no, me rehusaba a ir hasta que ese accidente lo que hizo fue paralizarme la parte de la cintura para arriba y no me podía mover, no podía llevar una vida normal, el pulmón quedó muy contracturado, muy lastimado, los pulmones, la espalda, y no podía volver a ser la misma. Entonces, en una ocasión, en una madrugada, pues yo, con los dolores, porque me despertaban los dolores, no podía dormir acostada, llegué, casi 2 meses duré durmiendo sentada, porque no podía tener, y así como estoy ahorita, sin poderme recargar. Entonces lloraba, ¿no? Yo decía, pues es que necesito, ¿no? Esa ayuda, yo, o sea, ¿quién? O sea, si tú me puedes ayudar, ayúdame, ¿no? Entonces mi mamá me fue a ver y me dijo, ¿no? Yo ya vivía sola, vivía separada de mi mamá, y me dice, pues ve acompáñame, o sea, si ya probaste otras cosas, pues date la oportunidad, ¿no? De ir, de ver, mira, acá y así. Entonces, sí, llegué a la iglesia, fui un martes, precisamente yo llegué un martes de sanación, y ahí fue donde empecé a, lo primero, la verdad, cuando yo llegué, pues sí, era incredulidad. Yo decía, no me van a ayudar, porque ya había visto también otras notas, lo veía usted después en la tele. Cuando yo lo veía en la tele, yo me decía, mira, y me explicaba eso, me daba mucho coraje, odio, resentimiento. Decía, ay, no, me cae gordo. Mi mamá, en ese tiempo, yo cuando vivía con mi mamá, pues nomás teníamos una tele y dormíamos en la misma recámara. Y mi mamá ponía la tele, ay, voy a ver, no, hágase cuenta que lo escuchaba usted, y era un coraje que quería aventar y apagar la tele, ¿no? No, o sea, son de esas cosas que te quedas, bueno, pero ¿por qué no? No conoces a la persona. Nunca le hizo nada, nunca ¿verdad? Nunca hizo nada, pero creces con ese, o sea, como que te creas un odio y dices, pero ¿por qué no? Y no, entonces un rechazo y rechazo y rechazo, pero hasta que pasas ciertas situaciones es cuando ya te das la oportunidad. Y entonces empecé a conocer, y lo primero que yo sentí ahí fue paz, la verdad. Yo entré, se hizo la oración, lloré mucho porque ya traía muchas cosas, no nomás el accidente, relaciones sentimentales muy fuertes, entonces traía un vacío muy fuerte, ¿no? Entonces ahí lloré y y empecé a ver como que ese alivio, ese descanso del alma, ¿no? Pude dormir, porque pues a raíz de toda esa situación espiritual también no podía dormir, veía presencias, atormentaba, se me subía el muerto, veía sombras, las mismas sombras me agarraban a mí la cara, me atormentaban, o sea, una situación muy, muy difícil, era un tormento realmente. E é interessante que a pessoa nunca ata cabos para entender que tudo isso é em consequência de ele estar yendo a essas coisas, a bruxerias, a límpias, a ler-se as cartas, coisas que ele considera inofensivas. Sí. Porque a pessoa diz, não, eu não vou aí para ser dano a nada, eu só vou para ser uma limpia, só vou para ver la suerte, para ver o tarô, para saber como me vai no amor. Ou seja, eu não vou para ser nada de malo, se eu prendo na veladora é para mim, é para mi buena suerte, é para mi ángel de la guardia, é para abrir-me os caminhos, e a pessoa crê que isso é algo muito tranquilo. O sea, não há nada de malo nisso. Só que você não sabe que, ao hacerlo, você está abrindo sua vida para os espíritos. E esses espíritos, eles lhe vão atormentar. Esses espíritos não lhe vão a deixar em paz. Porque eles vão entrar em tua vida e lhe harão um inferno. Como foi o caso de Edia. Ou seja, a vida de Edia foi marcada desde a infância por ele sofrimento. Por quê? Porque toda a família de Edia venia de essas práticas de bruxerias.
de limpias, a um que para eles era uma coisa muito cultural, era uma coisa muito comum, de onde vem a família, e nadie crê que essas coisas são malas. Mas são invocações de espíritos. E os espíritos são malos. E por isso a situação de Elia chegou a esse extremo. Quando você chegou na igreja, o primeiro que você recebeu foi paz. Lo primero que recibí fui yo paz. Lo primero que recibí fue que pude dormir, porque yo no es que me daba miedo, simplemente que siempre era atormentada, siempre yo veía la presencia de alguien aquí, como si hubiera un acompañante normal, siempre siguiéndome, siempre. Yo hasta decía, bueno, ¿y cómo puedo ser o qué quiere, no? Entonces te empiezas a inmiscuir en la metafísica, en preguntas con los metafísicos, y hasta ellos me decían de los astros, y quieres así como, porque yo un momento... Y otros no tengas miedo, son tus ángeles que te están cuidando. Exacto, sí, me decían, no, mira, es tu ángel de la guarda, o pregúntale, ¿no? Incluso una persona me llegó a decir, no, pues tú siéntate en tu recámara, y empieza a dialogar, o sea, ya también empiezas a abrir otras cosas que no debes, ¿no? Porque me dice, siéntate y pregúntale, ¿qué quieres de mí, no? Entonces yo decía, pues sí, bueno, ¿qué quieres de mí, no? Entonces, como loca, ¿no? Pero no, o sea, se va grabando más. Esa situación espiritual sí se va grabando más, porque ya fue cuando soñaba y veía que estaban tumbas, o sea, era un tormento. Llegó un momento en que yo decía, ya, ¿cuándo voy a descansar? ¿Cuándo voy a dormir y no soñar nada? Porque yo soñaba y no descansaba. O sea, era un tormento espiritual muy pesado, ¿no? Entonces llegué a la iglesia, empecé a ver la sanación. Yo no me podía mover, traía collarín, todo. Fue cuando ahí usé la fe, ¿no? Mi fe, y me pude ser sanada. Lo que los doctores decían que en un año me iba a recuperar con las fisioterapias y todo. La verdad, en un mes yo me pude mover, dejé el collarín, dejé medicamentos, dejé todo, porque pude recuperarme, ¿no? Entonces empecé a ver ahí lo que Dios hacía conmigo, ¿no? Sin embargo, ahí viene la otra parte, ¿no? Porque tú vas a la iglesia y, como comentaba, pero muchas veces quieres las cosas, bueno, no, Dios, yo quiero las cosas a mi manera, ¿no? Sí te sigo en unas cosas, pero en otras no te sigo. Y ahí viene una parte diferente en donde empiezas ves tú las bendiciones, ¿no? Pero también dices, bueno, sí, te estoy dando, pero también quiero recibir, ¿no? Entonces así como que dices, bueno, estoy viendo las bendiciones de Dios, pero pues Dios te empieza a hablar, ¿no? Y te empieza a decir, bueno, ve por este camino y todo eso. Y ahí es cuando tú dices, bueno, sí, pero no, creo que no es como tú me dices. Y entonces ya empiezo, pues, a estar aparentemente firme en la fe y todo, pero empiezo a conocer a quien hoy es mi esposo, ¿no? Conocí a mi esposo, a lo que es mi esposo, y y empezamos yo soy abogada, y él en ese momento, yo no lo conocía, él cayó preso, y su mamá se acercó a mí para poder, una asesoría legal, ¿no? Entonces ya, yo a él todavía no lo conocía, pero yo ayudaba a su mamá, ¿no? De hecho, su mamá de él, pues, iba a la iglesia, ¿no? También. Y empezamos a platicar y todo, y me empezaba a decir de su hijo y todo. Entonces, el fin de todo es que yo no pude, ahora sí que ayudarlo legalmente a él, pero lo conocí casi un año después, ¿no? Y yo pensando, ¿no? Que lo podía ayudar, que yo podía ayudarlo, que yo podía cambiar esa vida, porque él salió ya de ahí, de ese lugar él salió peor. Entonces yo pensando, usando el sentimiento, usando la fe del sentimiento, yo dije, no, pues yo puedo cambiar. Pues si pudo hacer Dios eso conmigo, ¿no? Empiezas a confundir las cosas y dije, bueno, pues lo voy a ayudar. Pero sin darnos cuenta que nos involucramos sentimentalmente. Pero ya viene la otra cara, porque ya ahí obviamente la persona no se presenta, ¿no? Como tal cual es, ¿no? Él todavía no, él iba a la iglesia, pero él presentaba una parte de su vida, pero no la otra. Hasta que yo me involucré ya sentimentalmente con Ahí él. usted lo conoció. Ahí lo conocí. ¿A qué grado llegó la situación? A un grado, obispo, de que, bueno, empezamos a vivir juntos, sin casarnos, empezamos a vivir juntos, a un grado de golpes, de maltratos, pero no él me golpeaba. Yo lo golpeaba. E foi bueno que você hablara sobre isso, porque são muitas as pessoas que elas, por não estar realmente firmes em sua fé,
elas se deixam levar. Por isso que quando eu leí anteriormente o versículo bíblico, Deus digo que nós devemos temê-lo, andar em todos seus caminhos, que lo amemos e lo sirvamos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Quando Deus habla essas coisas, há um porquê. Porque no fundo, as pessoas, elas podem estar dentro de uma igreja, mas elas não querem ter compromissos com Deus. Elas querem ter as bendições de Deus, como Sônia bem dijo. Ou seja, uno quer as bendições, uno usa a fé para obter essas bendições. De hecho, a fé nos hace obter as bendições, mas não significa que a pessoa está salva, que a pessoa está convertida. E Sônia é um exemplo disso. Ela foi curada na igreja, ela recebeu paz, ela passou a dormir nas noites, ela hacía suas cadenas, ou seja, hacía todo aparentemente como se fosse uma pessoa convertida. Mas ela não era. E tanto não era convertida que ela se involucrou sentimentalmente com uma pessoa que era fora da igreja. Depois essa pessoa, claro, vindo à igreja, mas não se converteu tampouco. E ela comete o erro que muitas jovens cometem. Nos queremos, nos amamos, então vamos unir-nos. Não se casam, não seguem o conselho de nadie, porque querem ser felizes, mas à sua maneira. E essa felicidade, à maneira de uno, acarrea o que nós outros acabamos de escutar. Ela se uniu a esse homem que foi de violência y usted se volvió la violenta de la relación. Perdón, yo me volví violenta ahí porque aparte él, después de salir de ahí, pues él se volvió peor. Después de salir de la cárcel, él se volvió peor. Peor. Él tomaba, él se drogaba, él probó de todas las drogas habidas y por haber. Entonces, pues yo no sabía, o sea, como digo, como comentaba hace un momento, ¿no? O sea, solamente conoces una parte. Ya cuando realmente conoces a la persona es cuando vives con la persona y ves, ¿no? Aparte, él se dedicaba a la vida delictiva después de la cárcel. Él aprendió ahí y él se involucró de una manera muy fuerte en esa parte. Entonces, pues ya ahí te quedas pensando, dices, bueno, ¿y cuándo? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento estoy aquí, no? Ya venía de un sufrimiento, ya venía de una niñez sufrida, de una familia disfuncional, sin papá, y ahora estoy cometiendo un error, ¿no? Un error por una decisión mal tomada, pero pero aún así, como amas a la persona, piensas, bueno, es que tiene que cambiar, va a cambiar, ¿no? Pero no, haces muchas cosas, ¿no? Te vuelves violenta, quieres hacerlo cambiar por la fuerza, pleitos, peleas, discusiones. Entonces, quieres hacer que la persona entienda, pero también tú como persona no te cae el 20 que no es así. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas yo ya había ido también a la iglesia, ya conocía, ya sabía cómo era el arma y sin embargo no la usaba. Exatamente. Ou seja, estava em desobediência. Exactamente. Você estando na igreja, mas em desobediência, não significa que a vida da pessoa será bendecida. No, y aparte fue un infierno. La verdad, o sea, estar así fue un infierno porque la paz que yo llegué a obtener, la tranquilidad que yo llegué a obtener, se volvió en un tormento peor a como antes que yo conociera a Dios. E como foi que essa situação se acabou? Que deu fim a esse problema e sua vida cambiou, Sônia? Lo primero fue tomar una decisión, porque sí iba a la iglesia, sí iba a las reuniones, pero no, o sea, no me caía el 20 de que primero, antes de poder ayudarlo a él, si quería continuar con él, era que yo tenía que también primero cambiar yo, ¿no? Cambiar mi interior, cambiar yo. Y entonces fue cuando yo me acerqué en ese momento al pastor por ayuda, la verdad, porque muchas veces cuando pues ya vas a la iglesia piensas que pues no te van a ayudar o no sé, ¿no? Llega a crearte también el diablo pensamientos de decir, pues ¿para qué te acercas? Ahora, ya, mira, ve, la verdad, o sea, yo lo veía así, o sea, yo escuchaba esa voz y dice, Dios no te va a perdonar, o sea, ya venías a la iglesia y ve como, así es como yo escuchaba la voz del diablo. O sea, Dios ya te dio la espalda.
O sea, tú nada más hasta aquí estás perdiendo el tiempo. Entonces yo no me acercaba, yo siempre iba, pero no me acercaba hasta que algo me decía fuerte, acércate, pide ayuda, ¿no? O sea, de momento, entonces fue como yo pedí ayuda en ese momento al pastor y le dije, ¿no? Le platiqué toda la situación y él me dijo que que primero tenía que ver por mí, ¿no? O sea, si yo quería realmente un cambio, primero qué es lo que yo quería y que yo tenía que hacer yo primero, cambiar yo primero en mi interior, volverme para Jesús, arrepentirme de esa situación, de esa desobediencia y entonces volver a comenzar para poder ayudarlo. No fue fácil porque la verdad fueron situaciones muy difíciles porque tú vas a la iglesia y vas con la fe y tú dices sí, con mucha fuerza, pero regresas a la casa y tú ves una situación en donde tú ves a la persona borracha, con drogas, con ansiedad, porque realmente quien ya convivió con una persona o quien está viviendo con una persona que es adicta es muy pesado, obispo. Las ansiedades de una persona con adicción es muy fuerte. A ver, hasta tú como lo que amas a la persona quisieras ayudarlo, pero no puedes. Porque ese es un mal espiritual, ahora lo entiendes, no puedes. La persona que quiere cambiar, porque él hasta ya quería cambiar, ya también estaba harto de esa vida, pero no podía. Porque tú ves el sufrimiento de esa persona con ansiedad, de querer la droga, de querer el alcohol, ¿no? Hasta de decirte, enciérrame. No quiero salir, porque él sabía que se podía salir a drogar, que sabía tomar y que iba a quedar mal. Entonces, fue una lucha muy fuerte, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted tardó para recomponer todo eso? De verdad fue casi 1 año y medio. 1 año y medio. Porque sí, no te cuesta trabajo. ¿No? Te cuesta não é mucho bueno que as trabajo. pessoas entendam que nada vai cambiar de vida de um dia para outro. No. Ou seja, há todo um processo. E principalmente quando eu mesmo lo provoquei. Ou Exactamente. seja, uma coisa é que eu chegue à igreja com o problema. Outra coisa é que eu estando na igreja, eu me meta no problema. Ou seja, eu me meti por uma desobediência. Sí. Então, ou seja, eu tenho que entender isso também, que muita gente não quer entender. Ela se mete no problema e quer que Deus la saque de la noite à manhã. Sí. Pero foi ela que sembrou e todo o que o homem siembra, o homem cosecha. Sí. Então, todo esse processo foi necessário hasta para que uno aprenda a não volver Exacto. a cair no mesmo. Então, você deve entender isso. De pronto, você agora é uma pessoa que está vivendo uma situação muito delicada, você está desesperado, você está dizendo, Deus meu, o que me passa? Tranquilo. Haga su parte. Su parte é obedecer. Su parte é hacer caso ao que está escrito. E deje que lo demás Deus hará. Quando? A seu tempo. Persevere. É fácil? Não é fácil. Mas você vence. Tenha-lo por certo que você vence. Porque ela venceu. Hoje a história dela foi transformada. Mas ela aprendeu. Ela aprendeu, claro, da pior maneira. Mas aprendeu. O pior é quando uno não aprende, não? Porque há muita gente que não quer aprender. Mas quando uno aprende e uno começa a fazer as coisas bem, então toda a vida cambia. Oi, Luna e seu esposo, como são? Gracias a Dios transformados, obispo, como usted dice, ahora sí que perseverando completamente en las cadenas. Primero fui yo, para poder cambiar mi interior y que él viera también, ¿no? No fue fácil. Pero yo puedo decir, y siempre cuento, ¿no?, este testimonio, porque la verdad empezamos él empezó a cambiar, también tomó una decisión, él empezó a acercarse a tomar una decisión, nos empezaron a ayudar ahí. Y yo puedo decir que hoy por hoy, la primera persona, nosotros tomamos conciencia de que no se podía llegar a esta situación mientras no se tuviera el Espíritu Santo. Ahí fue la conciencia de él, tanto yo. No podíamos, a lo mejor volvíamos a tener paz, pero yo también estaba consciente de que iba a volver a pasar lo mismo, íbamos a cometer los mismos errores y a lo mejor hasta peor. Entonces, lo primero que empezamos a hacer es priorizar lo que es el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, ese nuevo nacer de nuevo. Y la primera persona que fue bautizada en el Espíritu Santo fue él. O sea, fue la primera persona que fue bautizada con el Espíritu Santo después de toda esa situación, de todo ese infierno, fue él. Nació de nuevo. O sea, yo lo puedo decir como esposa, yo sé que nació de nuevo. Tú sabes cuando la persona nace de nuevo, cuando la vieja naturaleza queda atrás,
porque tú convives con ella, tú sabes cuáles eran sus errores, tú sabes hasta lo más mínimo de la persona. Entonces, después de eso fue que yo dije, o sea, fue cuando aún con eso dije, Dios, puedes hacer todo nuevo, o sea, ¿por qué yo no? Entonces fue como cambió totalmente nuestra vida. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo, realmente fuimos bendecidos, ahí creamos la conciencia, nos casamos en el altar, obedecimos la palabra de Dios, el de casarnos con el altar, ser obedientes, y de ahí abrió un sinmundo de bendiciones. O sea, aquela maldição que ustedes traíam foi quebrada justamente aí. Sí, justamente quando o Espírito Santo exactamente entrou na vida. Entró en la vida, cuando obedecimos, nos casamos en el altar. Realmente ahí fue quebrado totalmente. Todo fue hecho nuevo, como dice Dios, ¿no? Todo fue hecho nuevo en nuestra vida. No quiere decir que no tengas desafíos, no tengas problemas, ¿no? Pero incluso hace poco, yo conversando con mi esposo decíamos, ¿no? Cuando estábamos antes, con todos los problemas, sin tomar una decisión, entregar nuestra vida a Dios, no teníamos a veces ni qué comer, ¿no? Pero aún hasta nosotros concordamos en esto, pero aún ahora, aún a lo mejor aunque te quedes sin comer, nada se comparaba, era preferible quedarte sin comer, porque la paz que tú no tienes no se compara. Aún te puedes quedar sin comer, es decir, pero la paz que no tienes, o sea, esa paz que no tienes, esa paz que él no tenía y que yo no tenía, no se compara ni siquiera al alimento. Aunque la persona tuviera un banquete, pero sin paz, não vale nada. Não vale nada. E essa é a importância e o porquê nós damos tanto ênfase ao tema do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o parteaguas na vida de uma pessoa. Mientras você não tenha o Espírito Santo, sua vida será uma. Depois do Espírito Santo, sua vida será outra. Porque o Espírito Santo, ele hará sua vida reverdecer. Hoje de pronto você está em sequia, hoje você não vê luz, hoje você não vê salida, hoje você não tem esperanças, hoje você não tem forças para lutar. Mas quando você recebe o Espírito Santo, tudo isso cambia. Porque o Espírito Santo, ele traz vida para a pessoa. Por isso que Jesus digo que ele que em mim crê, de seu interior fluirão rios de água viva. Então, é o Espírito Santo que provoca esse antes e esse depois. E a pessoa só vai receber o Espírito Santo quando tome consciência, como Sônia tomou. Ela tinha problemas com o marido tinha problemas com ela. Havia muitos problemas, muitas coisas, pero eles entenderam que se priorizassem o Espírito Santo, todo o demais se iba a solucionar, dicho e hecho. Porque é assim que acontece. Essa consciência que você que me está vendo deve tomar. Quantos problemas você tem? Quantas situações adversas você está passando? Tudo isso começa a cambiar com o Espírito Santo. Tudo isso. Você tem fé? Claro, use a fé, haga as cadenas, participe das reuniões, haga todo o que tem que ser hecho. Vamos lutar, evidentemente, não vamos cruzar os braços, vamos lutar. Pero mais que resolver um problema, você tem que ter uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus é que cambia a sua vida. Cambiou la de Luna, cambiou la de Sônia Luna, não, Sônia Luna. Sí, no. Cambiou a história de Sônia e seu marido, cambiou a minha, cambiou a da Senhora Guadalupe e cambia a vida de todas as pessoas. Basta que você coloque o Espírito Santo como uma prioridade. 9 da manhã, 54 minutos, já estou quase chegando ao final, mas antes de ir ao final, Senhora Guadalupe, hablemos. Este viernes vamos a dar el banho com água del mar. Así es. El mar é uma potência, el mar representa grandeza, el mar representa vida, não? Porque o mar tem muita vida, não? Como você comentava anteriormente com nós outros, no mar estão os peces, está aí a vida, muita gente vai ao mar para buscar o sustento, mas também a brujeria usa o mar para destruir. Exactamente, por eso se usa la brujería, por eso los santeros, los chamanes, los brujos utilizan el mar, porque es una potencia y cuando ellos invocan los espíritus, tiene que acontecer lo que ellos hacen, porque una brujería, obispo, vamos a suponer,
La persona, ella quiere que una persona esté totalmente enviciada, que ella se pierda en el alcohol. Esta persona tiene que contratar primero una lancha y meterse a las profundidades del mar. La persona no va a hacer en la orilla un trabajo de brujería, por decirlo más fácil. Ella tiene que pagar un lanchero para que la meta hasta las profundidades y ahí hacer el Usted ritual. llegó a hacer ese tipo de ritual. Claro, obispo. Ir a mar adentro. Mar adentro, y ahí ya se lleva lo que se necesita, que es la fotografía de la persona, se lleva una botella y se toma el agua del mar y se mete la fotografía de la persona. Se utilizan sangres de animales y muchas otras cosas más. Por eso es un sacrificio. Y esa botella se hunde en esa parte que está dentro del mar, y así se determina que esa persona va a estar hundida en este vicio. Por eso, obispo, muchas personas a veces nos llaman y dicen, mi hijo, mi esposo, a veces yo veo que él quiere dejar de tomar, pero no puede. Claro que no puede, porque hay un ritual donde dijeron y determinaron que ese hombre se va a hundir en el vicio. A pessoa pode até querer, mas Assim ela sola não consegue. no consigue. Como é o caso do marido dela, não, que queria, mas, sin embargo, ele não podia, não? Así es, porque había un mal espiritual. Hay un mal espiritual. en E é por isso que nós, neste viernes, haremos o banho com el água del mar. Vamos usar el água del mar exatamente consagrada, porque é para limpiar, para sacar todo esse mal que ha estado dentro de sua vida. Então, você deve ir a uma Universal neste dia viernes, para que você possa participar deste banho de liberação, de limpa espiritual que será hecho com el água del mar. Vá à Universal mais cerca a sua casa, porque será um viernes especial e você não se lo pode perder. São as 9h57, já vou chegando ao final, não? Já se me acabou o tempo, se nos foi rápido, senhora Guadalupe. Así es, exactamente. No, Rápido. se nos foi rápido. Bueno, pero mañana yo estaré de regreso, ¿sale? Mañana estaré de regreso aquí a partir de las 9 de la mañana con su programa Punto de Fe. Sônia, muchas gracias por venir, por dar su testimonio. Que Dios le bendiga mucho más. Muchas gracias, obispo. Bueno, señora Guadalupe, gracias. Mañana nos vemos. Aquí estaremos mañana, obispo. Y mañana usted va a hablar sobre Un trabajo de brujería muy fuerte que deja en la miseria a la persona. Así sea un empresario, un comerciante que esté arriba y de repente de la noche a la mañana él pierde todo, obispo. Entonces mañana usted nos va a hablar sobre eso. Voy a hablar de eso. Mañana, entonces, aquí con nosotros en el programa 9 de la mañana, usted no se lo puede perder. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana.